Sabéis que hoy vamos a dedicar la tutoría a las PECs, a explicar un poquillo las dos PECs. Así que no me voy a entretener demasiado, comparto pantalla como siempre y voy a encender también el audio por si tenéis alguna pregunta a través del chat, ¿vale? Que me entere, porque aquí sí que es importante en esta clase que si tenéis cualquier pregunta, pues que la formuléis, que no os quedéis con ella, ¿vale? Estas son las láminas, luego hablamos de ellas, ¿vale? Primero vamos a empezar con la otra PEC, con la PEC de detección de señales. Sabéis que tenemos dos pruebas de evaluación continua. Hago un pequeño resumen de todo lo que tiene que ver con la manera de realizar las PECs y con las alternativas que tenéis, ¿vale? Sobre todo para los que, cuando esto quede grabado, si hay alguien que o no se entera muy bien o todavía no se ha leído la guía, tanto la de las pruebas de evaluación continua como la guía del curso, pues así recordamos un poco. Y si volvéis a ver el vídeo para hacer las prácticas, pues también os viene bien. Ya sabéis, tenemos dos pruebas de evaluación continua. Cada prueba de evaluación continua puede sumar hasta medio punto. Hasta medio punto, lo digo porque ya sabéis que las PECs hay que enviarlas, hay que entregarlas en la plataforma, en el curso Ágora, y las PECs las corrigen los tutores. En el caso de Madrid, tenedlo en cuenta, eso no quiere decir que os la vaya a corregir yo, porque el Centro Asociado de Madrid es un centro muy grande, esto es un centro de zona. Tenemos muchos centros asociados en Madrid y bastantes tutores en Madrid, y se reparten por orden alfabético en todos los tutores. Así que podéis hacer las prácticas aquí, pero que os toque otro tutor que sea el que las corrija, ¿vale? Así que dependerá eso de vuestro apellido y de cómo nos repartan las PECs. En la mayoría de centros en los que solo hay uno, en sitios más pequeños, Barcelona pasa lo mismo, en lugares donde hay más centros de zona, pues no ocurre eso y normalmente es el tutor el que estáis con él en tutoría el que os corrige. En este caso, pues bueno, creo que somos por lo menos 5 o 6 en Madrid. Yo creo que somos 5 o 6 tutores en Madrid. Ahora no recuerdo. Bueno, aquí yo tengo 2, luego está Pedro, que también es de Madrid, Ana María de Paz, o por lo menos 3 o sí, 4 por lo menos. Tengo que mirarlo, pero sí, son varios, así que puede tocarse a cualquiera. Bueno, como os digo, hasta medio punto, ¿vale? Cada una de ellas. Dependerá de la corrección. Yo recomiendo intentar currarlo un poquito, por lo menos que la cosa esté limpia, que la cosa esté bien redactada, no hagáis una redacción de aquella manera, o sea, siguen siendo unas specs universitarias, ¿vale? Así que se asume al menos que estén bien redactadas. No os dejéis las cosas a medias, normalmente nadie os va a dejar a cero si os dejáis algo fuera, pero hacerlo todo, intentar poner todos los apartados, no hacer eso de, bueno, más o menos a medias y dejo solamente un sujeto y no hago el otro, ¿vale? Intentar, si lo hacéis ya que lo hacéis, pues currarlo un pelín para aseguraros el medio punto en cada una de ellas. Y ya sabéis que podéis tener hasta un punto por la realización de las dos PECs. Cosas importantes. Podéis sustituir una de las PECs por las prácticas presenciales. Ayer cuando miré en el Bookings, quedaba alguna plaza libre todavía. Quedaban, pero muy poquitas. O sea, quedaban solo en abril, la segunda semana, y quedaban para lunes, martes y miércoles de abril y solo en algunos horarios. Pero estoy hablando de que quedan 3 o 4 plazas ya. Nos han cubierto, bueno, no rápido, ha pasado ya una semana y media, ¿no? Desde que las publicamos, sí, estamos a día 14, las publicamos a principio de marzo, pues una semana y media habrá pasado. Pero si alguno no queréis ir y no os habéis apuntado, tanto los que estáis aquí como los que me estáis escuchando, que creo que sí que me están escuchando bien, no se ha oído ningún pitido del chat de queja. Podéis todavía, por lo menos ayer por la noche se podía, hoy ya no sé si queda ninguna. Creo que sí, porque no me ha llegado ninguna notificación de nuevas inscripciones. También una cosa importante, si os habéis inscrito y no vais a ir, acordaros de cancelar, ¿vale? Porque así dais la oportunidad a otra persona de que pueda ir, que a veces siempre se queda gente que no puede ir, ya sea porque no le viene bien la semana que queda ahora o porque no ha cogido una plaza que le viniese bien o porque puede decidir la última hora. Así que no, podéis cancelar hasta con un día de antelación, ¿vale? Así que hacedlo porque siempre viene bien. Y si no es una puñeta, porque es verdad que nos pasa muchas veces, que entre el 15 y el 20% de las personas que reservan luego no vienen. Y es una puñeta porque hay mucha gente que se ha quedado fuera. Y luego están las prácticas ahí, pues no vacías, porque falla poca gente, por suerte, pero es un 15% si solemos tener de merma en las prácticas.
siempre que queráis venir. Ya sabéis que si no, pues podéis hacer las dos PECs. Recordad que si venís a la práctica presencial solo podéis venir una vez, solo se puede obtener medio punto por la práctica presencial y el otro medio punto lo tenéis que sacar a través de las PECs. Pero no hagáis las tres cosas, ¿vale? Si venís a las prácticas presenciales, seleccionar una y hacer solamente una y entregad solamente una. No hagáis las tres porque no vais a subir 1,5 puntos, no nos vamos a equivocar en eso. Y todo lo contrario, lo único que puede ocurrir es que haya follón en la plataforma, aquello no sume bien los puntos y termina habiendo un disgusto y tengamos que ver qué hacemos. Y claro, si hacéis eso y no todas las prácticas suman medio punto, pues ahí puede haber un problema, porque vais a querer que os sume lo que más nota tenga, pero esa no es la regla que tenemos que seguir, ni que se puede seguir. Y puede ser un problema, ¿vale? Así que no lo hagáis porque no vais a obtener nada y todo lo contrario, puede ser un lío gordo para vuestra nota. Siguiente, ¿qué más os iba a decir? Ah, vale, fecha límite. Esto no va. Sí, fecha límite. ¿Aquí no le he puesto? No, no le he puesto, pero la digo igual. Si no recuerdo mal, era el 22 de abril, 22 o 23, 22 de abril a las 23:55 horas. No apuréis, ¿vale? Porque normalmente igual hay bastantes specs que se entregan. Tened en cuenta que sois 3.500 alumnos en toda España. Así que si todo el mundo decide entregarlas a última hora, lo que suele ocurrir es que se colapsa el servidor, hay problemas y luego no se pueden entregar. Se cierra el plazo y, bueno, la hecatombe y un montón de mensajes diciendo es que no he podido entregarlas, no apuréis, daros un margen. Por lo menos, si lo hacéis el último día, por lo menos que sea por la mañana o a mediodía, y si tenéis algún problema, que tengáis tiempo de escribirnos o de buscar alguna alternativa o de tener más intentos, ¿vale? Si lo pone ahí, anda que estoy bien. Ay, madre mía, si me fijase un poco más, me ahorraría dudas. Bueno, eso en cuanto a la entrega, ya sabéis, la entrega siempre en la plataforma, ¿vale? No nos entreguéis prácticas ni a los tutores ni al equipo docente, porque así no vale. Tiene que ser a través de la plataforma, tiene que quedar constancia en la plataforma de que es entregado, ¿vale? Que es la forma oficial. Y ya sabéis que tenemos dos PECs, una dedicada a la TDS, todos los años, siempre con independencia prácticamente del texto o de lo que queramos hacer, siempre ponemos algo sobre TDS o sobre metodología, pero normalmente utilizamos la TDS porque es quizás lo más complejo de entender y viene bien hacer una PEC de TDS porque se entienden bastante bien los conceptos de esa manera y también porque es pues, de amplia utilización en psicología en general, en la psicología básica en general. Así que de eso va a ir esa primera práctica. Y esta primera práctica, la tarea de TDS que vais a hacer es muy sencilla. Empiezo con un pequeño resumen de lo que era la TDS, ¿vale? Para que os acordéis. Recordad que cuando hablábamos de psicofísica, estábamos hablando de esa ciencia que pretende establecer la equivalencia o la relación que existe entre el mundo físico y el mundo psicológico, entre los estímulos de nuestro entorno y la manera en que percibimos las sensaciones que provocan esos estímulos. ¿Qué relación hay, por ejemplo, ahora que estamos hablando de ello en las tutorías, entre la longitud de onda, el espectro electromagnético y la sensación de color que nosotros tenemos? Entre la vibración o cambios de presión en el aire, debido a la vibración de objetos o al movimiento de objetos, y lo que nosotros entendemos como sonido. ¿Os acordáis que dijimos que no había una relación uno a uno? No es lo mismo el ámbito físico que el ámbito psicológico. Si así lo fuese, pues sobraríamos aquí. No haría falta psicología, solamente tendríamos que fijarnos en el mundo físico y si su traslación fuese perfecta a nuestras sensaciones, a nuestra fenomenología, pues no necesitamos nada más. Pero como no lo es, necesitamos una ciencia que se llame psicofísica que nos permita establecer la función, la relación entre el mundo físico y el psicológico. El primero que le interesó eso fue a Fechner. Y Fechner, en sus métodos psicofísicos indirectos, ¿lo recordáis? Aquellos de buscar o calcular umbrales, el umbral absoluto y el umbral diferencial. El umbral absoluto es la cantidad de estimulación mínima que necesitamos para poder percibir un estímulo físico. El umbral diferencial es la cantidad mínima de estimulación que se necesita añadir o quitar a un estímulo dado para poder percibir una diferencia. ¿Vale? La diferencia, lo que llamaba Weber en su momento, la diferencia mínimamente perceptible. ¿Vale? Pero bueno, eso ahora nos interesa menos. Lo que le importaba a Fechner o lo que pensaba Fechner es que esa relación dependía solamente de un proceso sensorial, de un proceso periférico, es decir, de la manera en que funcionan nuestros sentidos.
recibimos un estímulo físico, nuestros sistemas perceptivos funcionan de una determinada manera que trasladan ese estímulo físico a una sensación psicológica. El problema de esto es que no suele ocurrir así. Y si recordáis cuando hablábamos de Lucía y Carolina, pues os dabais cuenta de cómo muchas veces la sensación o la respuesta de una persona ante una tarea psicofísica no depende solamente de sus capacidades sensoriales, sino de otra cosa que veis aquí arriba que se llama proceso de decisión. Y de aquí sale la TDS. La TDS, desarrollada fuera del ámbito de la psicología, el ámbito de la ingeniería, de la detección de señales en ingeniería, y después trasladada a la psicología por Tanner y Switz y Tanner, para su aplicación en diferentes ámbitos, lo que propone es que tenemos dos diferentes procesos que son independientes entre sí. Cuando entra nuestro estímulo físico, nuestra señal o el estímulo físico que sea, hay un proceso sensorial que depende de la capacidad de nuestros sistemas sensoriales, por ejemplo la visión o el oído, ya hemos visto muchos ejemplos. Pero después hay un proceso de decisión, porque cuando tú vas a responder ante un estímulo, no solamente afecta la intensidad de ese estímulo, sino el criterio que vas a tener para responder sí, o para responder no, o para responder cualquier otra respuesta que tengas que realizar en esa tarea. Bueno, pues de eso va a depender la respuesta. Esos dos procesos son independientes, pero si no los medimos de manera separada, pueden confundirse y darnos lugar a cosas como las que vimos con Lucía y Carolina. Si recordáis, en estas curvas ROC, lo que tenemos es que Carolina y... Perdón, estas no son curvas ROC, perdón. En estas curvas psicofísicas, que serían curvas psicofísicas de toda la vida, indirectas, lo que tenemos es que estamos midiendo el umbral absoluto, ¿vale? Recordar que el umbral absoluto en las medidas indirectas era básicamente el estímulo que podemos percibir un 50% de las veces. ¿Recordáis, no? Se hacen muchos ensayos con estímulos que están cerca del umbral y aquel estímulo en el que, aunque decimos que podemos percibir el 50% de las veces, que está a veces sí, a veces no, ¿vale? Pues ese estímulo sería nuestro umbral absoluto. Y nos encontramos con curvas como esta. Veis que abajo en el eje X tenemos la intensidad de la luz. ¿Qué cantidad de luz pongo, por ejemplo, en un proyector? Y yo tengo que decir si lo percibo o no lo percibo. Y en el eje Y tenemos el porcentaje de respuestas correctas. De respuestas sí, perdón, no de respuestas correctas. De veces que he dicho sí ante la presencia de la luz. Es decir, he detectado o he visto la luz. Veis que si ponemos diferentes intensidades de luz, cuanto más intensa o cuanto mayor es la intensidad de la luz, más veces digo que sí. Lógicamente, ¿no? Ante una luz muy tenue diré siempre que no la veo porque es muy tenue, demasiado para verla. Si es muy intensa diré siempre que sí. Por eso coge esta forma que se llama sigmoidea, ¿vale? Es una curva sigmoidal que es típica de las curvas psicofísicas. Lo curioso de aquí es que si vemos la diferencia entre Lucía y Carolina, hemos dicho antes que Lucía y Carolina tienen la misma capacidad sensorial. Nos imaginamos que tienen la misma capacidad sensorial. Sin embargo, su umbral está en diferentes intensidades. Lo veis, ¿no? El umbral, Lucía alcanza su umbral, o su umbral absoluto es menor, es decir, es más sensible a la luz que el umbral absoluto de Carolina. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, pues por las diferencias de criterio de Lucía y de Carolina. ¿Os acordáis que hablábamos de que Carolina era una respondedora conservadora? Le costaba mucho decir que sí. Sin embargo, Lucía es justo lo contrario. Le cuesta muy poco decir que sí en los experimentos. Tiene muchas ganas de que la gente crea que tiene un buen sistema sensorial, entonces a la más mínima pues dice que sí. Esas son pues nuestras expectativas, nuestra forma de ser, un montón de cosas. Bueno, ese criterio de respuesta haría que en un experimento psicofísico clásico las dos pareciera que tuviesen diferentes, como mola el subjuntivo en español, ¿eh? Es difícil hablar sin él, sino cómo se dirían estas cosas en otros idiomas que no tienen subjuntivo. Por ejemplo, en inglés cuesta más, parece que, bueno, pues es el Guten, es verdad, el condicional, pero un poco raro. No me meto más en esto. Que me ha venido a la cabeza, como soy tutor también de lenguaje, pues te vienen todas estas cuestiones lingüísticas a la cabeza que son muy interesantes. O sea, esa particularidad del subjuntivo. Bueno, no digo más chorradas, venga. Lo que vemos es una diferencia en el umbral absoluto entre las dos, pero esa diferencia no se debe a una verdadera diferencia en su sistema perceptivo, simplemente a sus criterios propios de respuesta. Y esto es un problema para los sistemas antiguos, los sistemas de las mediciones psicofísicas indirectas, porque no tienen en cuenta esto. Esto mismo nos pasa cuando vamos a renovar el carnet de conducir, nos hacen la prueba de audición
Y bueno, pues como tú sabes que te van a poner los sonidos, pues vas diciendo que sí, qué bien oyes, ¿no? O intentas adivinar las letras que estás viendo para ver tu agudeza visual, ese tipo de cosas. ¿Qué se hace para evitar esto? Bueno, pues puedes introducir ensayos en blanco, ensayos en los que no pones nada para ver si la persona te está intentando engañar o está alucinando un poco. Bueno, pues eso es básicamente lo que hacemos en los experimentos de detección de señales. Los experimentos de detección de señales presentamos solamente una intensidad del estímulo, que ya es una diferencia respecto a los otros, en los que había muchas intensidades de estímulo. O presentamos el estímulo o no lo presentamos. Cuando presentamos el estímulo, llamamos a ese ensayo de señal. Nuestro estímulo es nuestra señal. Y cuando no lo presentamos, llamamos ensayo de ruido, porque ya sabéis que aunque no presentemos la señal, hay otras cosas que se presentan y que también activan nuestros sistemas sensoriales. Por eso a los ensayos de señal los llamamos SR, señal más ruido. El ruido siempre está por debajo, la señal se sobrepone o se impone sobre el ruido. Y los ensayos de ruido, pues solamente aparece el ruido que tenemos de fondo. Ya sabéis que las intensidades de la señal, las intensidades relativas de la señal y del ruido pueden variar mucho. No tienen por qué ser siempre iguales. Podemos aumentar la señal sin aumentar el ruido o podemos aumentar el ruido sin variar la señal. Por eso son independientes entre sí. Y además vamos a asumir que siguen una curva o una distribución normal, ¿vale? Es decir, que la sensación que provocan va a tener un punto máximo en el punto medio de esa distribución y que coincidirá con la intensidad física de ese sonido, se supone, y la probabilidad de que provoquen otro nivel de sensación decrecerá según nos separemos de ese punto. ¿Vale? Eso es básicamente una distribución normal. Es una distribución que sigue en un montón de variables en nuestro mundo. Por ejemplo, la altura en una población suele distribuirse de forma normal. Haces la media de toda la población de altura. En España creo que en hombres era unos 77 aproximadamente. Ha crecido un montón en los últimos años, creo que era unos 76 o unos 77. En muy poquitos años ha pasado de unos 70, creció como 7 centímetros. Está más o menos igual que Alemania ahora, o sea, una cosa bárbara. Crecen los chavales, una cosa, están hermosos. Y las chavalas, aunque las de chicas se ha quedado un poco más abajo, curiosamente. La altura media de chicas sigue estando un poco por debajo de la media europea y de otros países. Está como en unos 62 o unos 63. Ha crecido más la de chicos que la de chicas. No sé por qué, pero es curioso que ha pasado eso. En otros países que sí que estamos en la media en chicos, en chicas nos superan un poco. Tampoco es importante, pero bueno, pues a verlo. A lo mejor si me queda hacer las estanterías un poco más altas, nos puede afectar. Afectaría más a las chicas que a los chicos. Bueno, venga, hoy estoy graciosito. Venga, vamos con más cosas. Bueno, esa distribución, esa altura media se suele distribuir de manera normal. ¿Qué quiere decir? Que a la mayoría de las personas las vamos a encontrar alrededor de esa media. Si cogemos a los chicos, la mayoría de la población va a estar un poquito por encima, un poquito por debajo, en torno al 1,76, 1,77, desde el 1,70 hasta el 1,80 y algo. Y cuanto más nos alejemos, menos gente va a haber. Vamos a encontrar menos gente, menos chicos de 1,60 y menos chicos de 1,90. Y muchos menos chicos de 1,50 y de 2 metros, o de 2 metros 10 y 1,40. Cada vez menos. ¿Veis? Por eso esa forma de la distribución normal. Bueno, pues aquí asumimos que la señal y el ruido se distribuyen de esa manera. Esos dos tipos de ensayo nos dan lugar a la matriz de confusión que tenéis aquí. Es decir, a 4 posibilidades. Que aparezca el ruido que aparezca la señal y tú digas que sí, acierto, que aparezca la señal y tú digas que no, un fallo, que aparezca el ruido solamente y tú digas que sí, falsa alarma, no había sonado nada y tú creías que sí, que aparezca el ruido solamente y tú digas que no, bien, ¿no? Rechazo correcto, has rechazado que había aparecido la señal. Pero como realmente todo esto es complementario, nos valen solamente con dos tipos con dos posibilidades dentro de las 4 que tenemos, que son los aciertos y las falsas alarmas. Porque si sé cuántas he acertado cuando ha aparecido la señal, sé cuántas he fallado. Y si sé cuántas veces he dicho que sí cuando no aparecía la señal, es decir, cuántas falsas alarmas he tenido, pues sé cuántas he rechazado, porque es el número total de ensayos. Así que nos vamos a quedar solo con aciertos y falsas alarmas dentro de todo el tipo, para hacer todos los cálculos, dentro de todo el tipo de respuestas. Bueno, ya sabéis, además, que aparte de depender nuestra respuesta o el grado de veces que decimos sí o no depende de nuestros propios criterios, también podemos manipular esos criterios. Podemos, por ejemplo, pagar más dinero por dar una determinada respuesta. Entonces, las personas van a tender a dar esa respuesta.
Por ejemplo, si yo pago 100 euros por los aciertos, cada vez que digas sí cuando aparezca la señal, pues vas a decir, oye, pues voy a decir que sí todo lo que pueda y así me llevo todo el dinero posible. Así que podemos manipular los criterios de la gente. Pero esto, recordad que según la teoría de detección de señales, es independiente de la capacidad discriminativa que tengas de tu proceso sensorial. Y eso da lugar a esto que llamamos la curva ROC. Y en esa curva ROC los cambios de criterio se representan como un punto sobre una curva ROC determinada. ¿Veis estos diferentes puntos que aparecen en ella? Pero todos los puntos que caigan sobre una misma ROC, sobre una misma curva ROC, corresponderán a personas o situaciones en las que tenemos la misma sensibilidad, la misma capacidad discriminativa. Recordad que esa capacidad discriminativa, todo esto ya lo explicamos, toda esta capacidad discriminativa es la distancia que hay desde la curva ROC al centro, ¿vale? Es decir, a este cruce entre las dos aspas, a la diagonal principal, que se llama. Esa distancia sería la D', que es el índice sensorial, que es mi capacidad de discriminación. ¿Veis como para la misma D, que sería, por ejemplo, en esta curva que tenéis a la izquierda, tenemos diferentes puntos en la curva que corresponden a diferentes criterios. O dicho de otra manera, diferentes proporciones de aciertos y de falsas alarmas que corresponden a la misma capacidad discriminativa, pero que también corresponden a diferentes criterios. ¿Os acordáis que en la curva ROC tenemos en el eje X las falsas alarmas y en el eje Y el porcentaje de aciertos? No es nada más que eso, no es nada más que poner en un lado falsas alarmas y en otro aciertos. Con la misma capacidad discriminativa yo puedo tener diferentes niveles de cada uno de ellos, diferentes proporciones de aciertos o de falsas alarmas. ¿A qué corresponderá cada uno? A cambios en el criterio. Criterios más liberales o criterios más conservadores. Cuanto más a la derecha me voy y más arriba, más liberal es mi criterio, ¿no? Más aciertos, pero más falsas alarmas, es decir, más tendencia a decir sí. Cuanto más a la izquierda me voy, más cerca del 0,0, más conservador es mi criterio. Menos aciertos y menos falsas alarmas. ¿Qué eso qué quiere decir? Más tendencia a decir que no, ¿verdad? Vale, pues ya habéis visto que tenemos diferentes maneras de modificar el criterio. Hemos visto dos de momento. Una es que las personas de manera natural tengan diferentes criterios o que ese día se encuentren más o menos alegres y tengan más tendencia a decir que sí o decir que no. Otra es manipular, por ejemplo, lo que ofrecemos o la matriz de pagos que se llama por dar una respuesta u otra. Hemos visto varias diferencias en esa, ahora hablamos de todo esto, pero además tenemos una tercera alternativa, que es la que vamos a usar en esta práctica, en esta PEC, que es cambiar las expectativas de la persona sobre la aparición de los estímulos. He dicho expectativas, no cambiar la frecuencia real de aparición, ¿vale? Cuando en esta práctica presentemos los estímulos, vais a ver que le vamos a decir una cosa a la persona que no es verdad. Le vamos a decir que el 80% de los ensayos o el 20% de los ensayos va a aparecer la señal en cada una de las condiciones. Pero la realidad es que va a seguir apareciendo 50-50, la mitad de cada uno. Pero como las expectativas que tiene son diferentes, claro, si yo te digo, vamos a hacer 40 ensayos, ¿vale? De esos 40, el 80% van a ser ensayos en los que va a aparecer la señal y el 20% en los que va a aparecer el ruido. ¿Tú qué vas a tender a responder? Señal, ¿no? O sea, sí. Aunque la verdad sea que no es eso. Para que esto sea efectivo hay que hacer una cosa, que la señal y el ruido sean muy parecidos. Porque si son muy diferentes, la gente se va a enterar enseguida. Me estás colando aquí, ha aparecido muchas más veces la señal. Pero veis que la tendencia natural va a ser hacer eso. Si hago lo contrario, si yo te digo solo el 20% de ensayos va a aparecer la señal, ¿cuál va a ser tu tendencia? A decir que no. ¿Veis cómo con los dos mismos estímulos que vamos a presentar, es decir, la misma capacidad discriminativa, porque no van a cambiar los estímulos, vamos a modificar e intentar modificar el lugar, el criterio, donde se colocan esas personas? Recordad que el lugar en la curva ROC es equivalente al criterio. Evidentemente no nos va a salir perfecto, porque son pocos ensayos, porque necesitaríamos muchos más sujetos, solo vamos a utilizar dos, ¿vale? No va a salir una curva tan perfecta como las que hemos visto antes. Pero sí que podemos ver si realmente cambia la proporción de síes y noes, es decir, si cambia el criterio en cada una de las personas que lo vamos a pasar. Recordad que más allá del criterio, lo que tenéis aquí dibujado correspondería al cálculo del índice de discriminabilidad. Porque otra de las cosas que vamos a hacer en esta PEC es no solo ver
cómo están situadas las personas, los diferentes sujetos que vamos a emplear en la curva ROC, sino que también vamos a calcular su D'. Vais a ver cómo se calcula la D', el índice de discriminabilidad, que es muy sencillo de calcular. Se calcula a partir de la proporción de aciertos y de falsas alarmas. Cogemos la proporción de aciertos y de falsas alarmas, vamos a las tablas de la curva normal, calculamos esa probabilidad normal y hacemos un sencillo cálculo que vamos a ver después, ¿vale? Recordad que de manera gráfica esa D' se refiere a la distancia que hay entre las dos distribuciones. ¿Os acordáis cuando se hablaba de la distribución de señal y de ruido y de que ambas son normales y de que dependiendo de la diferencia que haya, de la intensidad que haya entre una y otra, habrá mayor distancia entre cada una? Pequeño recuerdo, ¿vale? Pequeño disclaimer. En este gráfico tenéis en el eje X la sensación que a mí me provoca el estímulo, no la intensidad del estímulo, ¿vale? Si yo pongo una luz de 100 vatios y otra luz de 50, aquí en el eje X no están los 100 vatios y los 50, está la sensación perceptiva que me provocan esos 100 vatios de luz y los 50 vatios de luz, ¿vale? Eso es importante, porque aquí no tenemos un eje físico, sino un eje psicológico. Y en el eje Y lo que tenemos es la probabilidad de que a mí ese estímulo físico me provoque ese nivel de sensación. De nuevo, imaginaros que tenemos como señal una luz de 100 vatios y como ruido la luz ambiental que tenemos aquí. Y tienes que decir sí cuando aparezca esa luz y no cuando no aparezca, ¿vale? Cuando aparece la luz, a mí esa luz me provoca un nivel de sensación, ¿vale? Que estará en este eje X, pero no siempre me provoca la misma cantidad de sensación. ¿Por qué? Bueno, pues porque mi sistema perceptivo fluctúa. A veces me provoca más, a veces me provoca menos, exactamente igual que cuando estáis con el móvil, a veces lo escucháis, a veces no, dependiendo si estáis en un ambiente de ruido, si estáis pendiente de él o de otra cosa. Algunas veces os habrá pasado que si os ha pasado que os ha sonado el móvil, os ha vibrado el móvil, como no me he dado cuenta, y es porque estabais en otras cosas. ¿Veis cómo no siempre provoca la misma sensación? Pero esa sensación sí que seguirá una curva normal, lo que hemos hablado antes, provocará un nivel de sensación que será la media de todas esas sensaciones con máxima probabilidad y provocará mayores o menores niveles de sensación con menor probabilidad. Tanto menor probabilidad cuanto más nos alejemos de la línea media o de la media de esa distribución. Estoy hablando de la curva negra de la derecha, que sería la distribución de señal. Lo mismo para el ruido. Como el ruido es la luz ambiental, me provoca un nivel de sensación. Normalmente será menor que el nivel de sensación que me provoca la señal. Y nunca será el mismo, pero fluctuará en torno a ese punto medio. ¿Qué es la D'? Pues no es nada más que la distancia entre los dos picos de ambas distribuciones. Tiene sentido, ¿no? Mi capacidad para discriminar señal y ruido dependerá de cómo de diferentes sean la señal y ruido. Cuanto más separadas estén, es decir, cuanto más diferentes son o más diferencia haya entre una y otra, pues mayor capacidad de discriminar. Cuanto más pegaditas estén, menor capacidad. En tanto que, o llegando a un extremo en el que si las dos están totalmente solapadas, no podré distinguir una de otra. Porque si las dos provocan los mismos niveles de sensación siempre, ¿cómo voy a distinguir? No puedo distinguir. Al azar, si las dos están totalmente solapadas, la D' es cero, ¿vale? Y otra cosa en la que podéis fijar es en el nivel de solapamiento de ambas distribuciones, es decir, todo el tramo que comparten o en el que se cruzan. Cuanto más se crucen, más difícil es discriminar, porque más zona de incertidumbre hay. Fijaros, si la zona en la que se solapan son zonas en las que ese nivel de sensación puede provenir tanto de la señal como la del ruido. Luego no soy capaz de distinguirlo. En las zonas del eje X en las que no hay solapamiento son zonas en las que no tengo dudas. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer? Mira, aquí tenéis diferentes situaciones en las que hay mayor nivel de solapamiento, mayor o menor nivel de solapamiento. ¿Qué nos queda? Pues imponer nuestro criterio, porque con independencia de lo diferentes que sean señal y ruido, yo tengo que imponer un criterio sobre esta distribución para decir que sí o que no. Al final pueden separarse mucho señal y ruido, pero la respuesta sí o no depende de mí. ¿Y dónde voy a poner ese criterio? Depende de mí. Y según la teoría de detección de señales, lo que dice, si recordáis esto de las otras tutorías, es
según la teoría de detección de señales, yo tengo un criterio determinista. Elijo sobre el eje X el nivel de sensación que yo necesito para decir que sí. Y cuando alcanzo ese nivel o pasa por encima, digo sí. Y cuando no alcanzo ese nivel, está por debajo, digo no. Fin del asunto. La cuestión es dónde lo pongo. Y dónde lo pongo va a depender de muchas cosas. De mis características, de la matriz de pagos o de lo que vamos a hacer en esta PEC, que es modificar las expectativas. Te vamos a decir que va a aparecer más o menos veces un estímulo, lo que va a modificar tus expectativas, lo que va a hacer que cambies tu criterio. Por ejemplo, lo que hemos dicho antes, si yo te digo que va a aparecer el 80% de veces la señal, ¿qué vas a hacer? ¿Un criterio más laxo o más estricto? ¿El qué? Laxo, más laxo. ¿Por qué? Porque como sé que el 80% de veces va a tener que ser sí, ¿dónde voy a bajar mi criterio? Abajo del todo. Me lo voy a llevar abajo del todo porque, bueno, tengo que decir que sí muchas veces. Luego cualquier cosa que aparezca tendrá que ser un sí, ¿no? No voy a estar... Y sobre todo según vaya avanzando el experimento. Si ya has dicho que no 10 veces y son 40 ensayos, pues si me ha dicho que va a aparecer el 80%, tengo que decir que sí a todo. Cualquier cosa tiene que ser una señal. ¿Veis cómo modifica tu tendencia a decir sí? Al contrario, cuando sea la condición 20-80, ¿qué va a pasar? El criterio a la derecha del todo, porque vas a decir que no. Tu tendencia va a ser decir que no casi siempre. Solo cuando estés muy seguro de que ha aparecido la señal, entonces dirás que sí. ¿Vale? Bueno, ¿dónde tenéis todo esto? Pues si os vais al curso de Ágora, veréis que donde pone pruebas de evaluación continua tenéis dos documentos y el primero de ellos es el que se refiere a esta práctica, ¿vale? La teoría de detección de señales. Bueno, pues ahí descargáis todo y dentro también tenéis los documentos asociados, ¿vale? Lo tenéis en PDF, ¿vale? Lo tenéis también en el documento 1. Si no recuerdo mal, aquí lo tenéis todo dentro del mismo documento y tenéis los estímulos que tenéis que imprimir, ¿vale? Los podéis imprimir en blanco y negro o los podéis imprimir en color, como queráis, no hay diferencia ninguna. Pero si os tenéis que asegurar, primero, de saber vosotros cuál es son dos círculos, ¿vale? Dos óvalos, uno más grande y otro más pequeño. Si ponéis en un folio, los ponéis uno detrás de otros, como están puestos en el mismo lugar, lo veis a trasluz y vosotros veis bien cuáles. Además llevan una marquita, ¿vale? Para saber cuál es la señal y cuál es el ruido. Pero os tenéis que asegurar de que las personas que participen no lo ven, ¿vale? Así que antes de empezar el experimento, aseguraros de esconder cualquier señal, valga la redundancia, o cualquier marca para que las personas que hay enfrente sepan cuál es cada uno. Y aseguraros de conocer vosotros, porque son difíciles de distinguir. Están hechos a posta para que sean difíciles, ¿vale? Van a salir de primas bajitas, normalmente, es lo que os van a salir. La recomendación que os hacemos es que dobléis en la esquinita donde marca qué tipo de estímulo es, para que no lo vea el participante, y por detrás del círculo, en una esquina, con un lápiz muy flojito, pongáis S o pongáis R, para que sepáis cuál es señal y cuál es ruido, ¿vale? Eso es lo que os recomendamos. Bueno, aquí tenéis el informe, tenéis que leerlo, pero vamos a pasar directamente, voy a coger un segundo lo tengo aquí, el móvil para más o menos calcular que tenemos 45 minutos para cada práctica aproximadamente, aunque luego la otra es más sencillita, ya veréis. Por cierto, yo os recomiendo que si vais a hacer solamente una, seguramente, aunque son más sujetos, la segunda os va a resultar más fácil, ¿vale? Los cálculos son más sencillos, la TDS suele ser un poquito más compleja. Aún así, yo os recomiendo que le echéis un vistazo a esto, ¿vale? Porque donde uno suele fallar más en los exámenes es en las preguntas de TDS, porque es más complejo. Entonces, por un lado, os vais a quitar trabajo para la práctica, pero por otro lado, hacerlo también os va a venir muy bien para el examen y ver la TDS en directo. Si la entendéis muy bien, bueno, pues no hay problema, pero si tenéis alguna duda, pues hacer prácticas, aunque sea vosotros mismos con la TDS, os va a venir. Bueno, ¿cuál es nuestro objetivo? Ya lo sabéis, ¿no? Ver cómo influyen las expectativas sobre las probabilidades a priori. Las probabilidades a priori son, básicamente, qué esperamos o cuál es la probabilidad, mejor dicho, cuál es la probabilidad de que aparezca la señal o el ruido. En nuestro experimento va a ser siempre 50-50. La mitad de los ensayos van a hacer señal y la otra mitad ruido. Esas son las probabilidades a priori. Podríamos poner, por ejemplo, que apareciese 80 veces la señal y 20 veces el ruido. Sería 80-20. Pero en nuestro caso eso no lo vamos a cambiar, pero le vamos a mentir a la persona. Y la primera vez o el primer bloque de ensayos le vamos a decir que, bueno, depende porque lo vamos a aleatorizar, pero le vamos a decir que hay una probabilidad determinada. Y en el segundo bloque le vamos a decir otra probabilidad, a pesar de que siempre vamos a presentar lo mismo, ¿vale? Vamos a ver cómo cambia eso y vamos a ver si eso es independiente de la D', es decir, de la capacidad real que tienen para discriminar, ¿vale?
Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Lo que intentamos es modificar el criterio de decisión del sujeto. Venga, pregunta para ver si más o menos lo entendéis. ¿Qué tendríamos que hacer si en nuestro objetivo en la práctica fuese intentar modificar la D', la discriminabilidad? ¿Qué tendríamos que hacer? Cambiar los círculos, hacerlos más, por ejemplo, hacer la señal más grande y que sea más fácil de discriminar. Y no tocar nada de las expectativas, dejarlas exactamente igual. De esa manera lo que veríamos es una curva ROC que se separa más del centro, pero se supone que el punto sobre el que está la persona en esa curva ROC no cambiaría en cada bloque. Seguiría, solo veríamos diferentes curvas ROC, pero no veríamos cambios en el lugar en el que se coloca. ¿Vale? En este caso, lo contrario, deberíamos ver una sola curva, pero deberíamos ver un cambio en la posición de la persona sobre esa curva. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer. Después vamos a calcular el índice sensorial de prima para ver si realmente entre los bloques no varía mucho. Ya os digo, no os asustéis si os cambia. Por supuesto que va a cambiar, ¿vale? Porque esto se hace con mucha gente. Esto se hacen experimentos con mucha gente, se toma un valor medio, se hacen muchísimos más ensayos. Cuando haces pocos ensayos y pocas personas, lo que ocurre es que la variabilidad es grande. Necesitamos muchos más, así que lo normal es que no salga perfecto, no os asustéis. Lo único que lo tenéis es que comentar en la discusión, en vuestro informe lo comentáis, pero nadie os va a penalizar porque no salgan los resultados como tienen que salir. Lo importante en ciencia son los datos, y si vuestros datos dicen que no es la misma de prima, pues lo comentáis con total naturalidad y comentáis por qué creéis que sale eso, por qué creéis que sale. Comentáis si ha salido o no el cambio de criterio, comentáis si la de prima es o no, pero no intentéis forzar los datos para que concuerden con lo que esperáis a priori. Todo lo contrario, ¿vale? Si los datos no concuerdan con lo que esperáis a priori, es un resultado como cualquier otro. Igual que cuando hacemos un experimento de verdad, esperamos unas cosas, tenemos unas hipótesis, pero si no sale, no sale. Fin de la historia. No nos vamos a inventar o forzar absolutamente nada. Y aquí es muy fácil que no salga, porque solo tenéis dos personas. Y después de calcular el índice sensorial, vais a representar la curva ROC, ¿vale? Ya sabéis, aciertos, falsas alarmas, aciertos en el eje Y, falsas alarmas, que tengo que hablar como en la radio para que entiendan lo que estoy diciendo, porque estoy haciendo gestos, y claro, desde casa, si no me veis, tendría que ponerme esto aquí para que me vieseis, pero tampoco, porque estoy medio dado a la vuelta. Aciertos eje Y, falsas alarmas en el eje X, ¿vale? Muy sencillo, ya veréis que tendréis 2 puntos por cada persona, correspondientes cada una a las dos condiciones, y por tanto tendréis 2 curvas ROC, una por cada persona, pueden ser parecidas o no, y dos puntos en cada curva ROC que corresponden a los criterios tomados o asumidos por cada persona en cada una de las condiciones. Estos son los estímulos, ¿vale? El ruido es el círculo pequeño, y la señal es el círculo grande. Y diréis, pues si son exactamente iguales, esa es la idea, que parezcan exactamente iguales. Pero ya os digo, si los ponéis los dos folios a trasluz, veréis que hay uno que tiene como 1,5 milímetros más de diámetro o 2 milímetros más de diámetro que el otro. La idea es que sea así para que la gente no se mosquee, porque si les decimos que aparece 80-20 y 20-80, pero realmente aparece en la mitad, si se distingue fácilmente, va a ser complicado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que os vais a encontrar de primas pequeñas, seguramente, cercanas o en el entorno del 0,5 o el 0. No creo, va a ser difícil, tendría que tener mucho ojo la persona, que superen el 1. Va a ser muy difícil, yo creo, ¿eh? Yo creo que os vais a encontrar de primas pequeñas. Eso no quiere decir que a lo mejor encontréis a alguien que encuentre un truquito y sabe distinguir los dos muy bien, pero es complicado, ¿eh? Sobre todo por la manera de presentación, ¿vale? Ahora os explico un poquillo cómo tenéis que presentarlo. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, pues la tarea es una tarea recordada, es una tarea de sí, no. No tienen que decir grande o pequeño, tienen que decir sí o no, ¿vale? Lo que les vais a decir, no me voy a leer todas las instrucciones que tenéis en los documentos. La manera más sencilla de hacer el experimento es que se las leáis a los sujetos. Así a todo el mundo le leéis lo mismo y no tienen confusiones. Recordad que en el documento de prácticas hay un párrafo que es para leer directamente a los sujetos en cada condición y le leéis las instrucciones directamente. Es lo más sencillo, ¿vale? ¿Qué tienen que hacer las personas? Tienen que decir sí o no. ¿Cuándo van a decir sí? Cuando aparezca el estímulo grande, que será la señal, ¿vale? Así que las instrucciones van a ser esas. Vamos a presentar 2 óvalos de diferente tamaño, diferentes ensayos, y durante un tiempo determinado leéis las instrucciones. Cuando creas que ha aparecido el óvalo grande, tienes que responder sí. Cuando creas que ha aparecido el óvalo pequeño, tienes que responder, no. ¿Vale? Y eso lo vamos a hacer en 2 bloques.
en los que vamos a variar las expectativas. Es lo que llamamos las condiciones experimentales. Una condición será 80-20, es decir, le vamos a decir a la persona que el 80% de veces va a aparecer la señal, el círculo grande, y el 20% el círculo pequeño. Y la condición 2 será 20-80, es decir, le vamos a decir a la persona que va a aparecer solamente el 20% de veces la señal y el 80% de veces el ruido. Pero, ojo, no vais a cambiar las veces que aparece la señal o el ruido, ¿vale? Siempre van a aparecer la mitad de cada uno. O dicho de otra manera, la aleatorización que hagáis, que tenéis que hacer previamente de la presentación de los estímulos, es independiente de la condición. Siempre va a ser 50-50, pero cambiáis las instrucciones. Esto es una de las cosas que se hacen muchas veces en psicología. El cambio de instrucciones es una de las condiciones más potentes en psicología, porque lo que cambiamos es la predisposición o la manera o el set mental del individuo, con independencia de la estimulación. Esto se hace muchísimo. Básicamente consiste en engañar a la gente, ¿vale? Lo hacemos mucho en psicología. En psicología básica lo hacemos menos, pero en psicología social la mayoría de los experimentos consisten en engañar a la gente, ¿vale? Luego se lo decimos y tal, pero bueno, suelen ser engaños que no suelen ser muy problemáticos, ¿vale? Pero bueno, también recordéis aquellos experimentos de las descargas y de la obediencia debida, en la que la gente llegaba a dar simuladas descargas muy grandes que casi mataban a la gente porque se lo decía un experimentador. Bueno, que de nuevo, no me salgo de esto. Queda claro esto, ¿no? ¿Cómo tiene que ser la cosa? Vale, pues vamos primero con nuestras predicciones y luego con todo el método, o con cómo podéis hacer el procedimiento. ¿Qué vamos a predecir? Bueno, pues primero predicción respecto a la D'. La predicción es que como no va a haber cambios en la estimulación, la D' permanecerá constante, es decir, será igual en el bloque 1 y en el bloque 2, en las dos condiciones experimentales. La D' debe ser la misma, en la condición 20-80 y en la condición 80-20, ¿vale? Porque solo cambiamos las expectativas. En cuanto al criterio, ¿qué esperamos? Estas son las hipótesis de nuestro experimento. ¿Qué esperamos en el criterio? Bueno, pues que variará respecto a las expectativas. Cuando le digamos a la persona que el 80% de los ensayos son señal, su criterio será más laxo, ¿vale? Tenderá a decir que sí muchas veces. Y por tanto, su criterio se irá hacia la izquierda, perdón. Su criterio será hacia la izquierda en las curvas que hemos visto antes y en la curva ROC se irá el punto hacia la derecha. ¿Vale? En la curva ROC, un criterio laxo corresponde a la esquina superior derecha. En la curva o en el gráfico de distribuciones que hemos visto, un criterio laxo corresponde a irse a la izquierda del todo. ¿Vale? ¿Por qué? Recordáis, no es el nivel de sensación el eje X. Si yo me voy a la izquierda del todo, quiero decir que voy a pasar el nivel de sensación necesario para decir sí enseguida. ¿Vale? Un criterio laxo estaría a la izquierda, pero en la curva ROC estaría pegado arriba a la derecha. No confundáis curva ROC con lo otro, ¿vale? El otro gráfico, criterio laxo a la izquierda, en la curva ROC, criterio laxo correspondería a un puntito más hacia arriba y a la derecha, no quiere decir que esté arriba a la derecha. ¿Qué pasará en la condición 20-80? Lo contrario, si le decimos a la persona que solo va a aparecer la señal el 20% de veces, tenderá a decir que no, quiere decir que su criterio se va a ir muy a la derecha en las representaciones de la curva normal que hemos visto antes, ¿vale? Porque hará falta mucho nivel de sensación para decir que sí, y en la curva ROC eso corresponderá a un puntito que está más abajo y más a la izquierda. Menos aciertos, pero también menos falsos alarmas, ¿vale? Bien, ya tenemos lo que esperamos. Esto es lo que se llama el criterio beta, pero no lo vamos a calcular, solo vamos a poner sobre la curva ROC. ¿Y qué esperamos en la propia curva ROC? Bueno, pues que como vamos a tener la misma sensibilidad, las respuestas del mismo sujeto, las dos respuestas estarán sobre la misma curva ROC, ¿vale? Son dos condiciones, pero se supone que tienen la misma sensibilidad y recordad que una misma curva ROC se llama también curva de isosensibilidad. Como solo cambiamos el criterio, lo que esperamos es que la curva ROC, o la línea que podamos dibujar en ambas condiciones, siga la misma curva ROC, pero esté puesta en diferentes sitios. Una más a la derecha, arriba a la derecha, otra más abajo a la izquierda. Seguramente no os salga, ¿vale? Ya os digo, seguramente no salga porque son pocos ensayos, pocos sujetos, pocas condiciones, pero podéis ver la tendencia. Podéis ver la tendencia en una misma persona si se va más su punto de la curva ROC más hacia arriba a la derecha y otro más abajo a la izquierda, ¿vale? Y lo ponéis
para cada persona por separado, porque evidentemente cada persona por separado sí que puede tener diferente sensibilidad, porque tengan diferente capacidad discriminativa, ¿vale? O sea, que no tiene por qué coincidir, esto vale para cada persona individual, pero otra persona sí que puede tener una D diferente. Tenedlo en cuenta, las personas pueden o no tener diferentes sensibilidades. No tienen que caer los 4 puntos en la misma curva ROC. Lo que tiene que ocurrir, o esperamos que ocurra, es que para la misma persona los 2 puntos de las 2 condiciones estén sobre la misma curva ROC. Importante esto, ¿vale? No confundir lo que pasa en diferentes personas con lo que ocurre en diferentes condiciones para la misma persona. Oye, he puesto volumen, esto es del año pasado, madre mía, el volumen constante. Olvidaros del volumen constante y de las leches. Esto es una chorrada. De hecho, porque se me ha colado una diapo del año pasado, de hace 2 años. No he debido copiarlo. Bueno, no pasa absolutamente nada. Bueno, ya sabéis, instrucciones. Dar las instrucciones al participante, ¿vale? Lo mejor es leerlas si os quitáis de problemas, así es igual para todo el mundo. Presentar los estímulos de acuerdo con las instrucciones, es decir, primero aleatorizáis. Tenéis que generar una aleatorización para cada sujeto y condición. Hay un enlace para generar esas aleatorizaciones. Recordad que son 40 ensayos, ¿vale? Entonces, van a ser 20 señal y 20 ruido, con independencia de lo que le digamos a los sujetos. Antes de comenzar cada bloque con cada persona, tenéis que haber hecho una aleatorización para ver el orden en el que van a aparecer. Señal y ruido no pueden aparecer en un orden concreto, sino que hay que aleatorizarlo. Hacéis la aleatorización, la tenéis delante y yo os recomiendo que lo que hagáis es ponéis a la persona delante y ponéis algo, ¿vale? O una mesita que la persona no pueda ver desde delante, o otra mesita pequeña al lado que no puedan ver, y ponéis en un lugar en ensayo señal, el círculo grande, y en otro en ensayo ruido, el círculo pequeño, y los identificáis bien, ¿vale? Dais todas las instrucciones y hacéis un ensayo de prueba. Levantáis la señal, se la ponéis durante 5 segundos, es decir, esta es la señal. Cuando la señal aparezca, que el estímulo grande decís sí. Bajáis, cogéis el estímulo ruido, el pequeño, este es el estímulo ruido, ¿vale? Cuando salga o cuando aparezca ese estímulo, que es el pequeño, decís no, ¿vale? Y lo bajáis. Y tenéis todo escondido, también vuestra hoja de registro, porque si ve la hoja de registro va sabiendo que estáis sacando señal, aunque sea a posteriori, pero cambia sus expectativas, ¿vale? Porque si le habéis dicho que es 80-20 y ve que habéis apuntado ya 10 señales, tenéis que tenerlo todo escondido. Una vez que haya dado las instrucciones, ¿qué hacéis? Sin que sepa la persona que estáis sacando, si la señal o el ruido, pero con vuestra aleatorización para saber cuál es el siguiente ensayo, vais siguiéndola y vais sacando ensayo-señal, 5 segundos, y la persona te dice sí o no. Lo quitas, apuntas lo que ha dicho la persona y sacas el siguiente ensayo. Sí, no, ¿vale? Recordad, presentáis los círculos durante 5 segundos, ¿vale? 5 segundos, lo quitáis, la persona os da la respuesta y seguís con lo siguiente. Que no se enteren ni de la aleatorización que habéis hecho, ni de lo que estáis escribiendo en la hoja de respuesta, ni de qué estímulo estáis sacando. Eso es importante, dejarlos en un sitio en el que el movimiento para sacar la señal o el ruido sea el mismo, que no puedan adivinarlo porque cuando cogéis la señal, cuando cogéis uno lo cogéis de la derecha y otro de la izquierda, dejarlos al lado, ¿vale? Y así el mismo movimiento sirve para otro y no le dais pista, ¿vale? Así que ¿qué tenéis que tener? La persona enfrente, no demasiado lejos para que vea bien los estímulos, y guardados en algún lugar o con una pantalla que hayáis puesto delante, 3 cosas. Los estímulos, la aleatorización correspondiente a ese sujeto y esa condición y la hoja de respuestas, ¿vale? Y vais sacando todo. Yo os recomiendo que como hay que hacer 4 aleatorizaciones, 2 para cada sujeto, una para cada condición, lo hagáis previamente. Y lo que podéis hacer es, como son 2 sujetos, uno empieza con la condición 80-20 y sigue con la condición 20-80. ¿Vale? Recordad que para la condición es simplemente las instrucciones, así que las tenéis que dar, seguir las instrucciones del documento antes de hacer esto. Y para el otro sujeto lo hacéis al revés, empezáis por la 20-80 y seguís con 80-20. Así contrabalanceáis, que se llama, las condiciones. ¿Vale? Y así nos aseguramos de que no hay un efecto serial por el hecho del tipo o la forma en que hemos presentado los estímulos. Luego eso lo ponéis en el informe que habéis contrabalanceado, ¿vale? Y que habéis aleatorizado la presentación de los estímulos. Una vez que tengáis todos los ensayos recogidos con los 2 sujetos, pues esta sería la hoja de respuesta, ¿vale? Una hoja de respuesta así.
Veis que aquí estaría el primer participante. Esta primera columna tiene los 20 primeros ensayos y esta segunda columna tiene los segundos ensayos. Luego tendríais que hacer otro bloque. Esto sería para un bloque, ¿vale? Sería para un bloque. De hecho, os habéis dado cuenta que ya tenéis una aleatorización hecha, ¿no? Porque ya tenéis una aquí. Bueno, pues solo tenéis que hacer 3 más. Una para este sujeto, para el siguiente bloque, y otras 2 para el otro. Pero la primera ya la tenéis, ya la podéis hacer. Como sabéis lo que tenéis que presentar aquí, pues vais presentándolo y vais poniendo la respuesta del sujeto. ¿Y qué tenéis que hacer de nuevo? De nuevo, después, pues en estas tablitas que aparecen aquí, ¿vale? Tenéis que meter el número y la proporción de respuestas del sujeto. ¿Veis que tenemos la misma matriz de confusión que hemos visto antes? Bueno, pues aquí tenemos el estímulo, si ha aparecido la señal o el ruido, y la respuesta, pues lo vais sacando de aquí. ¿Cuántas veces ha dicho sí ha aparecido la señal? El máximo es 20, porque aparece 20 veces la señal. Pues yo he puesto, esto me lo he inventado, ¿vale? 17. Si ha dicho que sí cuando ha aparecido la señal 17, ¿cuántas veces ha dicho que no cuando ha aparecido la señal? Pues 3, porque, ¿veis? Lo tenéis aquí a la derecha, lo he dejado medio transparente. Lo mismo con el ruido, ¿vale? La condición 80-20, ¿cuántas veces ha dicho que sí cuando ha aparecido el ruido? Falsas alarmas. Pues 6, me lo he inventado, ¿vale? ¿Cuántas veces habrá dicho que no? Pues 14, porque es el complementario. Ya sabéis que solo utilizamos lo de la izquierda, ¿vale? Aciertos y falsas alarmas. Lo otro lo podéis descartar, no lo vais a utilizar para los cálculos. Sí ponerlo en las tablas, calcularlo todo, ¿vale? Pero recordad que utilizamos aciertos y falsas alarmas. Lo mismo para la condición 2080. ¿Os habéis dado cuenta de que he cambiado los porcentajes en cada uno, las proporciones, para simular lo que ocurriría? En la condición 80-20 van a decir muchas más veces que sí, porque es su tendencia natural. En la condición 20-80 van a decir muy pocas veces que sí, porque creen que no aparece nunca la señal. Así que van a tender a decir muy poquito, muy poquitas veces que sí. Bueno, lo mismo para el sujeto 2. ¿Queda claro esto? Vale, pues a partir de aquí tenéis otra tabla donde podéis resumir todo. ¿Veis? Porcentaje de aciertos, o proporción de aciertos, proporción de falsas alarmas, de cada una de las condiciones para cada uno de los participantes. Y a partir de ahí, ¿veis que ya la he calculado para lo anterior? Tendríamos participante 1, 0,85-0,3, condición 80-20, condición 20-80, 0,25, 0,15. Esas son la proporción de aciertos y de falsas alarmas. Una vez que, lo mismo hacéis para el participante 2. Y una vez que tenéis eso, ¿qué os queda? Calcular la de prima, ¿no? Vale, pues ¿cómo calculáis la de prima? Os vais a las tablas de la distribución normal, ¿vale? Y en las tablas de la distribución normal no calculáis, sino que buscáis el valor que corresponde a la proporción que tenéis aquí. Vamos a hacer el ejemplo con la condición 80-20, ¿vale? Condición 80-20, el participante 1 ha tenido un 0,85, una proporción de 0,85, es decir, un 85% de aciertos. Vale, pues vamos al valor 85%. Jolín, se me ha cortado esto, qué mierda, está justo debajo. Ahí está, mira, lo veis, ¿no? La proporción 85, ¿a qué equivale? A 1,036. Pues lo anotáis. Vamos a la proporción de falsas alarmas, 0,3, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí, 0,3. Y lo anotáis, ¿vale? El valor es menos 0,524. Ojo, es la puntuación Z, no el valor IZ, ¿vale? Esta segunda columna. Os lo apuntáis. ¿Y cómo calculáis la de prima? Pues es la puntuación, la proporción de la señal menos la proporción o el valor de la proporción asociada al ruido. ¿Veis que tenemos una proporción 0,85 para la señal que corresponde a un valor Z de 1,036 menos el valor correspondiente al ruido? Ojo con esto, es muy sencillo, es una resta, ¿vale? Es lo más sencillo del mundo. Pero ojo, recordad que en la curva normal hay valores negativos. Cuando ese valor es negativo, recordad que es una resta de un valor negativo y menos por menos es más, ¿vale? Tened cuidado con eso, cuando el valor es positivo o negativo y acordaros de cómo hacerlo con la resta que vais a hacer, ¿vale? Tened en cuenta eso, que la mitad de la curva tiene valores negativos y la otra mitad positivos. Resumen, calculáis el número de aciertos y de falsas alarmas. Hacéis la proporción de aciertos y falsas alarmas, que básicamente es el número de aciertos partido por el total de ensayos
de la señal. Recordad, no el total de ensayos en los que ha aparecido la señal. En nuestro caso, 17 partido de 20, porque hay 20 ensayos con señal. Y el otro era 5 partido de 20, me parece que había puesto, ¿no? 6 partido de 20. ¿Vale? Recordad que la proporción es respecto al total de ensayos de cada tipo, no del total de ensayos. 17 partido de 20, 6 partido de 20. Recordar que el número de ensayos de señal y de ruido es el mismo. Eso tenedlo muy en cuenta. Hacéis lo mismo para la condición 2080 y lo mismo para el participante 2 y calculáis vuestras D'. Aquí os dejo la fórmula para calcular la D'. Es una simple resta, ¿vale? Solo hay que coger tu proporción, ver a qué equivale en la curva normal y hacer tu resta. Fin de la historia. ¿Qué nos queda? La curva ROC. Y la curva ROC es todavía más sencilla porque en la curva ROC va la proporción de aciertos y de falsas alarmas. Pues ya lo tenemos calculado, ¿no? Aquí tenemos para el participante 1, condición 80-20, 0,85 aciertos, 85% de aciertos, falsas alarmas 3. Pues nos vamos a la curva ROC, falsas alarmas 0,3 y aciertos 85%, 0,8 o 0,85. ¿Veis que este punto corresponde a la condición 80-20 del participante? Y el que os he dibujado aquí abajo, ¿vale? Corresponde a la otra condición. ¿Veis que realmente no parece que salgan en la misma D'? De hecho, fijaros cómo cambia la D'. ¿Por qué? Porque me lo he inventado, básicamente, ¿vale? Y así es muy difícil, claro, y con pocos ensayos es muy difícil. Pero sí podéis ver una cosa muy interesante, y es que el criterio en la condición 80-20 se ha ido hacia arriba a la derecha, y el criterio en la condición 20-80 se ha ido hacia abajo a la izquierda, que es precisamente lo que esperábamos, ¿no? Diferentes criterios. Y luego esto lo normal es que estuviese sobre una misma curva. Por cierto, los puntos en el 0,0 y en el 1,1 no son nada, simplemente los he metido yo para construir la curva y que quedase bonita, ¿vale? De hecho, en lo que os he pasado, bueno, no, porque os he pasado el PDF, pero esto lo podéis hacer con Excel perfectamente, ¿vale? Hacéis un gráfico con Excel, o si lo queréis hacer a mano, pues lo hacéis a mano como lo tenéis aquí, ¿vale? Eso como queráis. Y ya está. Y a partir de ahí, discusión. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? ¿Qué es lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de escribir los resultados y las conclusiones de la discusión? Primero, en los resultados, poner todos esos datos, ¿vale? Poner todas las tablas con todos los datos y también en un apéndice los resultados de cada sujeto. Incluidlos, ¿vale? Incluid todas las tablas de todos los sujetos. ¿Qué tenéis que tener en cuenta? Primero, comprobar, se va a hacer a ojo, no con análisis estadísticos, ¿vale? Pero comprobar y discutir si las D' son iguales en cada condición o son diferentes. Es decir, discutir esa primera hipótesis que teníamos sobre la igualdad de las D'. Segundo, lo que hemos hecho en la curva ROC, ver si varía o no el criterio y discutir cómo varía y por qué varía. Eso es lo importante, ¿vale? Que tengáis claro cómo ha variado el criterio y qué significa ese cambio de criterio, lo que acabo de explicar yo. Hemos visto que ha cambiado el criterio y que ese criterio ha sido más laxo en la condición 80-20 que con la condición 20-80. Pero eso es lo que me ha salido a mí, lo que tenéis que discutir es lo que os salga a vosotros. Si no sale o si sale el criterio en el mismo lado, lo que tenéis que decir es que no ha habido cambio de criterio y que por tanto la manipulación ha sido exitosa, ¿vale? Y si sale al revés, pues un resultado inesperado, porque lo normal es que el cambio de expectativas hiciese que fuese más o menos laxo y sin embargo ha ocurrido al revés de lo que esperábamos. Eso es lo importante. Después, representar gráficamente los datos en los resultados. Todo en la parte de resultados solamente va el informe de los propios resultados, sin interpretación ninguna, siempre, ¿vale? En todo paper científico, en la parte de resultados ponéis los gráficos, ponéis las tablas, ponéis lo que ha salido, las D', ponéis los datos, pero no interpretáis nada. No tenéis que decir qué creéis vosotros, qué significa o cómo interpretáis los datos. Eso va a la discusión, siempre, tenedlo muy en cuenta, ¿vale? Eso siempre es así. En los resultados, información objetiva, lo que ha salido. Nada de interpretaciones vuestras. En la discusión, discutís tanto qué ha pasado con las D' y en qué grado se cumplen vuestras hipótesis y cómo lo interpretáis en relación con la teoría de la TDS, y también lo mismo con la curva ROC y los criterios. Cómo se interpreta, si ha salido lo que esperabais o no ha salido, qué se esperaría según la TDS, qué se esperaría según los criterios y cómo los habéis manipulado o cómo habéis manipulado las expectativas. Y ahí hacéis vuestra discusión, ¿vale? Estructurado como un paper, como un artículo científico. Introducción, metodología, resultados y discusión, ¿vale? Dentro de la metodología, recordad,
Participantes, diseño, participantes, materiales, diseño y procedimiento. Resultados y después la discusión, ¿vale? Esa sería la estructura de un paper normalmente. Bueno, pues vamos con la PEC número 2. Sí. Ah, que están escribiendo, perdón. Pues, jolín, vaya rabia. Voy a aprovechar ahora la parada para ver las posibles... Vale, vamos a ver, que hay cosillas. ¿No hay aprendizaje en la segunda condición? ¿Se puede hacer una presentación de PPT? No, hay que entregar un artículo, ¿vale? No se puede hacer una presentación de PowerPoint. Tenéis que escribir un artículo. Eso es, en cuanto a que vas a la presencial, solo haces una y vamos a ir para abajo. Señal SSR, ruido es R. ¿No hay aprendizaje en la segunda condición? No. Puede haber cierto aprendizaje si, por ejemplo, las personas se diesen cuenta de que no le estamos presentando los estímulos más veces, es decir, que realmente estamos presentando 50-50 a pesar de lo que le digamos. Y también hay un aprendizaje perceptivo. Cuanto más te expones unos estímulos, mayor cantidad de aprendizaje tienes y más fácil es discriminar, te haces más experto. Para eso hacemos el contrabalanceo, ¿vale? Para eso contrabalanceamos a los sujetos y unos empiezan por una condición y otros por otra, para que si hay efectos de aprendizaje se anulen, uno aprenda más en una condición y otro aprenda más en otra, ¿vale? Por eso hacemos el contrabalanceo. 4 sujetos, no, 2 sujetos. La curva ROC la podéis hacer a mano o la podéis hacer en Excel, es muy fácil, muy sencillo. Recordad, en el eje X la proporción de falsas alarmas, en el eje Y la proporción de aciertos. Vamos con más cosas. ¿Cómo se hace lo de la aleatorización? Tenéis un enlace, ¿vale?, con un sistema para aleatorizar, que es muy sencillo, que simplemente le decís el número de ensayos y os aleatoriza. Pero lo podéis hacer a mano. Podéis coger una moneda y decir cara, señal, cruz, ruido. Y vais lanzando, ¿vale? Y que os vaya saliendo hasta que tengáis el mismo porcentaje de ensayos. O cogéis un 40 ensayos, una señal de otro ruido y le vais dando hasta que salga. O lo podéis hacer de 1000 maneras, ¿vale? Podéis hacer la aleatorización como os caiga, pero siempre que sea, pues eso, de manera aleatoria. Lo más sencillo, la herramienta que os hemos puesto en el documento. Se llama Paint Tools o algo de eso, que es para hacer aleatorizaciones, ¿vale? Mira, muchos habéis respondido a cosas. Lo de los círculos, eso es la aleatorización de los círculos. Tú escribes tu aleatorización, es decir, cuándo va a aparecer la señal y el ruido, después de haberla hecho, y presentas los círculos según ese orden, ¿vale? Por sujeto se forman de bloques de condiciones o 4. 2 condiciones por sujeto. Pasa primero una, 20-80, y luego otra, 80-20. Y el otro sujeto al revés. Primero 80-20 y luego 20-80. Son 2 bloques, porque son 2 condiciones por sujeto. Recordad que solo tenemos 2 condiciones. Cada sujeto pasa por las 2 condiciones. ¿Los estímulos se pueden presentar por presentaciones en vez de impresos? Depende. Si os lo organizáis muy bien, sí. Pero tenéis que hacer 40 diapos, ¿vale? 20 con la señal y 20 con el ruido, y aseguraros que sigan el orden aleatorio que habéis hecho antes. Si lo hacéis así y las vais pasando cada 5 segundos, podréis hacerlo, ¿vale? Pero tenéis que aseguraros de eso y de que la persona no sepa de antemano cuál es. Pero sí, hacéis 40 diapos, ¿vale? Y colocáis señal y ruido, tenéis que saber cuál es la señal y cuál es el ruido, en el orden que queráis. Y a partir de ahí ponéis a la persona delante y os establecéis una presentación en PowerPoint que cambie cada 5 segundos y os aseguréis de que la persona responde y vais anotando, o vais cambiando vosotros cada 5 segundos, ¿vale? Si queréis hacerlo así, también se puede hacer así. Lo indicáis en el método, ¿vale? Que lo habéis hecho así, ¿vale? Creo que con esto he respondido a todo y sigue sin escucharse el sonido. Me cachis en la mar. 5 segundos, ¿vale? 5 segundos en la presentación. Os viene también en el documento. Cuando lo leáis más detenidamente lo vais a ver. Venga, vamos con la PEC 2. Efecto de la posición invertida sobre el procesamiento de caras. ¿De qué va esto? Bueno, pues va de una cosa muy particular y es de cómo procesamos las caras. En el tema, que ya veréis, sobre procesamiento de objetos y escenas, sobre cómo creamos objetos en el mundo, que es básicamente el objetivo final de nuestra percepción de la forma y gran parte de lo que percibimos, más allá de la acción y otras cuestiones, pues ha habido algunas evidencias y algunos hallazgos bastante interesantes.
Y esos hallazgos se refieren, en particular, en lo que nos interesa aquí, a la percepción de las caras y la diferencia que hay con otros objetos. Porque da la sensación de que la percepción de caras es algo un poco especial. Es bastante especial, de hecho. ¿Por qué? Pues porque es un estímulo muy importante desde el punto de vista biológico. Nos pasamos la mayor parte de nuestra vida viéndole la cara a otras personas o a otros animales incluso. Y esos estímulos nos dan muchísima información y son muy relevantes. Primero porque pertenecen a objetos que son muy relevantes, que son los seres humanos. Segundo porque nos dan muchísima información sobre ese ser humano, tanto sobre sus emociones, sus intenciones, su estado físico, su estado mental, muchísima información. Como estamos constantemente en contacto, también incluso en las conversaciones nos dan información, como estamos en contacto constante desde hace miles de años, parece que nuestro sistema perceptivo y nuestro sistema cognitivo en general ha desarrollado sistemas que permiten percibir las caras de una manera muy precisa y de una manera muy particular y con unas características muy concretas. De hecho, una de las cosas que ocurren, uno de los fenómenos que ocurren en nuestra vida cotidiana es que somos expertos buscadores de caras. Vemos caras y patrones de caras en muchísimos sitios. Y pues voy a poner unos cuantos ejemplos. Unas cajas que sospechan, claramente, ¿no? Y seguro que lo habéis visto todos. No hace falta que yo os hubiese dicho nada. Pero si os pongo más estímulos, no hace falta que os digan nada porque vais a ver caras de manera automática, aunque no haya caras en ningún sitio. Y de hecho vais a ver hasta parecidos. ¿Vale? Este fenómeno se llama pareidolia y está detrás de muchas de las cosas que ocurren en nuestro... He puesto una zapatilla, ¿vale? No sé en lo que estáis pensando todos. Los motes son muy malos. Mira, aquí sí yo la veo. ¿Veis la cara? Ahí en la camiseta roja. Bueno, tenéis un millón de... Bueno, en los frontales de donde sale la calefacción de los coches, ahora ya no hay CDs, pero antes, que teníais entrada de CD en la radio del coche, era, vamos, las salidas de aire eran ojos, ¿cómo se llama? Lo de las emergencias era la nariz y el CD del coche era la cara. Vamos, yo he tenido coches que eran caras. Eran constantemente caras. Aquí tenéis hasta diferentes emociones. ¿Habéis visto cómo tenemos? Bueno, aquí se ve muy grande, no se ve bien. Si se ve más pequeñito, se ve muy bien. Las rodillas son caras. Voy a ponerlo más pequeño. Cuanto más pequeño se ve, mejor. ¿Se ve bien? No se ve muy bien, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, aquí tenéis más. Incluso, bueno, aquí hay un montón. Esto es una imagen de la sonda Viking de 1976. Estaba orbitando Marte y entre las miles y miles de fotos que hizo apareció este. Bueno, os imaginéis la teoría de la conspiración, ¿no? Una cara en Marte, estos han sido los extraterrestres, bla, 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 era tremendo. Lo curioso es que en el año 1998 la sonda Mars Global, que tiene muchísima más resolución en sus cámaras, que fue enviada más tarde, pues fotografió el mismo área y no encontró ninguna cara. Claro, como tenía más resolución, pues ya no se veía bien, ya no teníamos ese mare magnum que nos hace pensar que hay una cara. ¿Pensáis que desaparecieron las teorías de la conspiración? No, mucho más. Habían ido los extraterrestres que se habían enterado de que la habíamos visto y la habían borrado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues ya sabéis cómo son las teorías conspiranoicas y nuestra tendencia a buscar caras. Si pensáis, antes de pasar a esto, las caras de Belmez, pues exactamente igual. Eso de que se te aparezca la Virgen en una mancha de la pared, pues básicamente es esto. Igual en jamones también se ha aparecido. Hay una mujer a la que se le apareció la Virgen en una tostada y vendió su tostada por $28.000. ¿Vale? Una tostada quemada, pero claro, como tenía cierto patrón, es que nosotros vemos patrones, tenemos una tendencia. Y a veces sirve para ganar mucho dinero esa tendencia. Bueno, pues eso, las caras de Belmez, pues pasaba exactamente lo mismo. Apareció una mancha en el gotelé y pues alguien vio un patrón de una cara y dijo, pues, ¿qué cara es famosa? Pues la Virgen. Pues la Virgen. Pues ya está. A esa señora también en la tostada. Ha habido muchas más apariciones de este tipo, en rocas, en cosas de esas, pero bueno, en nubes, en un montón de cosas. La cuestión es que, aparte de tener esta tendencia a percibir caras, los humanos también tenemos una forma particular de ver las caras. Porque parece que la manera en que percibimos las caras no es igual que el resto de los objetos. Se dice que las percibimos de una manera holística.
Quiere decir que no percibimos cada uno de sus rasgos por separado. Cuando nosotros identificamos caras, no lo hacemos porque identifiquemos que los ojos de una persona son diferentes a otro, que su nariz es diferente. Si nos fijamos mucho podemos ver esas diferencias. Pero tú cuando ves a una persona no la distingues analizando cada uno de sus rasgos, sino que ves una configuración global y esa configuración global es muy fácil que la distingas de otra. ¿Vale? Por eso somos tan buenos identificando caras. Nosotros somos capaces de reconocer miles de caras y de diferenciar. No confundimos, es muy difícil que confundamos a personas, sobre todo si tenemos a las dos delante. Pero en cuanto a nuestros conocidos, en nuestras familias, jamás o muy difícilmente, en condiciones muy raras, confundiríamos caras. Esa capacidad parece que deriva de esa forma o capacidad para percibir las caras de manera holística o configuracional. Y eso hace que tengan una particularidad muy concreta. Y es el hecho de que las caras son mucho más sensibles a las distorsiones y sobre todo a una distorsión en particular que es darles la vuelta. Cuando les damos la vuelta a las caras nos es mucho más difícil identificarlas que lo que ocurre con el resto de objetos. Por decirlo de otra manera, darle la vuelta a un objeto dificulta su identificación en general. Pero ese darle la vuelta afecta mucho más a las caras que al resto de objetos. Esto es el efecto Thatcher, que se llama. ¿Veis esta imagen? Fijaros, a la izquierda tenéis una imagen de Thatcher, a la que le hemos dado la vuelta, ¿vale? A la derecha tenéis otra imagen de Thatcher. Fijaros en las imágenes de arriba, ¿vale? Parecen muy similares las imágenes de arriba, ¿verdad? Las dos de arriba, ¿vale? Las dos que están dadas la vuelta. Sin embargo, cuando las ponemos en posición canónica, ¿veis la diferencia que hay entre ambas? La imagen de la izquierda es una imagen real de Thatcher. La imagen de la derecha es una imagen en la que le hemos dado la vuelta a sus rasgos y está horrorosa. De hecho, se nota muchísima diferencia, es un esperpento, es una cosa horrorosa. Pero cuando les das la vuelta, ves que no eres capaz de distinguirlo, ya no es tan horroroso. La imagen de la derecha arriba es la misma que la de la derecha abajo, es decir, está todo alterado. Pero cuando te la dan la vuelta, te tienes que fijar mucho para darte cuenta de que no es una imagen correcta de Thatcher. ¿Por qué? Porque le hemos dado la vuelta. Y ha perdido su configuración. Es decir, las relaciones espaciales que hay entre cada uno de los elementos de las caras. Porque cuando a las caras les damos la vuelta, pierden esas relaciones espaciales, que normalmente son canónicas y que todos tienen las caras. Es decir, los ojos están en una posición, la nariz en otra, la boca en otra, y tienen una relación, una configuración específica. Pero si les das las vueltas, esa relación espacial se pierde. Ahora la boca está arriba, los ojos abajo, ya no hay esa relación espacial. Por eso se dice que las caras son más que la suma de sus componentes. Tienen propiedades configuracionales o, como también se llama, propiedades emergentes. ¿Vale? Y por eso les afecta mucho más los cambios de orientación, en este caso. Eso se ha visto en diferentes experimentos. Vamos a ver algunos más. ¿Veis aquí que no parece que haya diferencias, verdad? Parece la misma imagen. Se ve mejor cuando los giras. ¿Parecen la misma persona? Muy difícil distinguirlas, ¿verdad? A primera vista, difícil distinguirlas, pero son diferentes. Cuando los pones de pie, cuando los pones en su posición canónica, son evidentemente diferentes. Muy guapos los dos, pero evidentemente diferentes. Bueno, esto viene explicado en vuestro libro, ¿cómo se llama? En el tema de objetos y caras y sobre todo en la parte final, en el apartado de a tener en cuenta que se llama el puzzle de las caras, en el que se describen dos diferentes experimentos. Este es el primero que tenéis, en el que se presentaron diferentes objetos en diferentes posiciones, en particular en dos, ¿vale? En la posición normal y en posición invertida. Y a la derecha tenéis los resultados, que es el porcentaje de aciertos de los participantes para caras y para otros objetos, en este caso coches, en cada una de las posiciones. ¿Veis cómo cuando la posición es natural, ¿vale? Hay una tasa de aciertos bastante alta. Pero ¿qué pasa con la posición invertida? Las barras naranjas. ¿Veis cómo afecta mucho más a las caras que a los coches? Los coches se siguen reconociendo bien cuando están invertidos, pero sin embargo las caras bajan bastante la proporción de aciertos. Este es el efecto que se encuentra normalmente. ¿Vale? Esta es la hipótesis de la percepción holística de las caras. Parece que nuestra capacidad para distinguir caras pues, se basa en su configuración global, en procesarse de una manera holística. Y cuando tú cambias la orientación o haces algo con esas caras, pierden esa configuración y, por tanto,
pues se ve muy deteriorada nuestra capacidad para identificarlos. De hecho, parece, esto lo descubrió Kahnweiser, esto es una investigación famosísima de Nancy Kahnweiser, una de las neurocientíficas más famosas de la historia, que descubrió un área concreta que parecía que se dedicaba o que solo se activaba en el reconocimiento de estímulos específicos de caras. Es el área fusiforme facial, el AFF, que se encuentra en el giro fusiforme del hemicampo o del hemisferio derecho. Aquí lo tenéis, ¿vale? Bueno, pues curiosamente, cuando metías a la gente en el escáner, ese área se activaba solo cuando aparecían caras. Cuando ponías otros objetos para identificar, no aparecía activación en ese área. Bueno, esto es bastante dudoso. De hecho, bueno, cuando hay una lesión en este área ocurre no sé si os suena este tipo de patología, de trastorno, se llama prosopagnosia. Brad Pitt tiene prosopagnosia. Siempre ha dicho que le cuesta muchísimo reconocer las caras de la gente. Eso puede llevar a serios problemas, ¿vale? Pero incluso de tu familia no lo reconoces. Lo que pasa es que la gente que tiene prosopagnosia, por alguna razón, ya sea congénita, ya sea por alguna lesión, etcétera, etcétera, tiene otras maneras de reconocer las caras y no lo notamos mucho o son capaces de compensar mucho ese déficit por la información accesoria, la voz, rasgos particulares de una persona, la ropa de una persona. Puedes ir reconociéndolos por eso, pero a lo mejor de lejos tú tratas de disimular, ¿sabes? Como cuando no te acuerdas del nombre de una persona, miras y ya lo reconoces. Ah, vale, ya sé quién es. Normalmente la voz es una pista definitiva. Entonces, muchas personas que lo sufren, pues no se les nota mucho precisamente por eso. Pero claro, imagínate una persona que acabas de conocer y se va y vuelve otra vez. Que no le conoces, no te acuerdas de su ropa, ni de su tono de voz, ni de nada. Pues claro, que vas a imagínate Brad Pitt, que era un montón de fiestas con gente desconocida, se va y no sabe quién es y lo ha dicho muchas veces, que tiene muchas dificultades y que no puede reconocer caras incluso de personas familiares. Eso dice él, no sé cuánto habrá de verdad. Bueno, la realidad es que este área, eso de que haya un área específica dedicada solo al reconocimiento de caras, bueno, ha habido bastante debate en torno a esto. De hecho, parece haber una gran cantidad de áreas que tienen especial relevancia en el reconocimiento de caras. Es verdad que el área fusiforme facial parece que sí, pero hay otras áreas también dedicadas y que también tiene que ver con otro tipo de procesamiento. De hecho, se han propuesto otras hipótesis sobre por qué somos capaces de reconocer las caras de esa manera tan especial y con tanta precisión, que es lo que se llama la hipótesis de la competencia. No que las caras compitan entre sí, ¿vale? Eso sería la hipótesis de la competición, sino la hipótesis de que somos muy competentes, muy buenos a la hora de distinguir caras porque entrenamos mucho con ellas. Como estamos toda nuestra vida viendo caras y lo primero que vemos de pequeños es la cara de nuestra madre y de nuestro padre haciendo muecas y luego viene mucha más gente y nos planta la cara delante y empiezan a hacer cosas y carantoñas y luego viene mucha más gente todavía y ya nos ponemos de pie y no vemos nada más que gente alrededor y vamos al cole y más gente alrededor y todo lleno de gente, pues eso hace que al final seamos muy buenos. ¿Por qué? Porque llevamos toda la vida reconociendo caras. Como les pasa a los sesadores de pollos, que para una persona es muy difícil ver si un pollo es hembra o macho, pero para un sesador de pollos se hace así, pollo. ¿Qué he dicho? Pollo, pollita. Bueno, no voy a meter en mal líos en esta clase, que está quedando grabada. Bueno, a lo que me refiero, somos muy buenos haciéndolo, ¿vale? Tenemos una gran capacidad para detectar, para detectar y para identificar caras, y para este tipo de hipótesis es porque entrenamos mucho. Ahora os explico el experimento. Dime. Buena pregunta. Lo que pasa es que eso supone tantos problemas añadidos que sería difícil saber si los problemas que tienen son porque no han entrenado o porque tienen otros déficits. Me imagino que estarás hablando de niños salvajes, todo esto, gente que se ha criado en ausencia de contacto humano. Pero piensa todo lo que implica la ausencia de contacto humano. No tienes lenguaje, no has tenido ningún tipo de socialización, no has tenido el desarrollo normal de tus procesos cognitivos. Van a ser peores, pero ¿por qué son peores? ¿Porque no han entrenado con caras o porque el deterioro es que el deterioro cognitivo es muy grande? De hecho, ni siquiera tienen lenguaje las personas que se crían en ese ambiente. Entonces es muy difícil aislar este tipo de cosas, ¿vale? Por eso no es tan fácil determinar una u otra. Bueno, este experimento es muy curioso, porque lo que hicieron es someter a las personas a estos estímulos que veis aquí, que se llaman Grebels.
Grevels, ¿vale? Que básicamente, bueno, no son parecidos a caras, pero tienen ciertas características configuracionales. Y lo que vieron era cuánto se activaba el área fusiforme facial dedicada a las caras. Recordad que Nancy Kahnweiser dijo que eso estaba dedicado a las caras, ¿vale? Y vieron qué cantidad de activación había en ese área antes y después del entrenamiento con cada uno de esos estímulos, ¿vale? Así que pusieron caras y, por supuesto, el área fusiforme facial se activaba muchísimo. Y pusieron muchas más caras para entrenarles en discriminar a esas personas. Y, por supuesto, el área se seguía activando. Un poquito menos, pero bueno, no pasa nada, eso no nos interesa. Y dijeron, pues vamos a probar con otros estímulos que no sean caras. Y construyeron estos Grevels. Y al principio, cuando trataban de identificarlos, cuando estabas entrenando, el área fusiforme facial no se activaba prácticamente nada. Pero cuando estuvieron días entrenando y presentándoselos muchas veces, ¿qué pasaba? Pues que el área fusiforme facial se empezaba a activar más. ¿Qué quiere decir eso? Que quizás el área fusiforme facial no sea un área dedicada a las caras, sea un área dedicada a estímulos con los que tenemos una gran cantidad de experiencia y que se empieza a activar más cuando esos estímulos son cada vez más comunes y tenemos más experiencia con ellos. Bueno, es una hipótesis. ¿Es ese área un área dedicada a objetos para los que tenemos una gran cantidad de experiencia y para los que somos expertos? Hay mucho debate en torno a esto. No voy a deciros qué o qué no, porque sigue habiendo muchísimo debate. ¿Cuál es el objetivo de nuestra práctica? Vamos a recrear una versión simplificada del experimento que se hizo con objetos invertidos y con caras invertidas. Vamos a comprobar si la presentación invertida de caras y objetos afecta al reconocimiento de esos objetos y si afecta más a las caras que a otros objetos. Y con eso vamos a registrar y representar los datos. Ya veréis qué sencillo es esto. Predicciones. Tenemos dos condiciones, ¿vale? De hecho, tenemos 4 condiciones ahora. 2 posiciones de presentación, normal e invertida, y 2 tipos de objetos, caras y otros objetos, ¿vale? Predicciones. En general, presentar los objetos en posición invertida, sea cuales sean caras u otros objetos, dificultará el reconocimiento de esos objetos. Pero tenemos otra predicción añadida. Las caras se verán más afectadas que otros objetos, ¿vale? O sea que nuestra predicción es peor reconocimiento, menos aciertos cuando invirtamos los objetos, sean cuales sean, invirtamos los estímulos, voy a decir, ¿vale? Y, añadido al anterior, peor reconocimiento o más afectación de las caras respecto a los objetos cuando se presenten en posición invertida. Es decir, cuando los invirtamos, las caras disminuirán más su rendimiento que el resto de ellos, ¿vale? ¿Quedan claras esas dos? Luego miro el chat y respondo a todas las preguntas, ¿vale? Podéis ir haciendo lo que necesitáis. ¿Qué necesitamos? Las láminas con los estímulos son 40 láminas, ¿vale? Que tenéis y que son estas que tenéis aquí, ¿vale? Ahí son 10 caras de hombre, de personajes muy famosos, claro. No era lo que me reí yo buscando esto en internet, todas caras cortadas. Tuve que buscar aquellas que tenían. Hay mucha gente que se hace máscaras de esto, claro, entonces ya vienen recortadas para hacerte una máscara. Entonces busqué todos los famosos que tenían pues esos perfiles en internet. Así que bueno, aquí tenéis diferentes personajes masculinos y femeninos, ¿vale? Y también objetos, que estos están cogidos de una batería que mi compañero y también vuestro profesor Pedro Montoro, junto con otro profesor de la asignatura, Javier Moreno, que también es vuestro profesor, pues de una batería que hicieron, que adaptaron de otra batería que se llama Ignotion. Esto es una batería de objetos estandarizada para poder utilizarlo en experimentos, ¿vale? Que está adaptada al español, cosa que no estaba la anterior. Bueno, pues aquí tenéis los diferentes objetos, ¿vale? 20 objetos diferentes. Ya sabéis, aquí sí que cuesta un poquito más porque en teoría hay que imprimir estos objetos, ¿vale? ¿Podréis hacerlo con presentación en PowerPoint? Sí, podréis hacerlo. Tendréis que seguir el mismo procedimiento que he dicho antes, ¿vale? Aleatorizar, ponerlas en un PowerPoint, aseguraros de que sigue ese orden, presentarlo durante 5 segundos e ir pasándolas en la pantalla, ¿vale? Es más complicado, pero podréis hacerlo, ¿vale? Bueno, pues necesitáis eso, las hojas de registro que aparecen en el apéndice 1, en el documento de prácticas, para registrar las respuestas de los sujetos, que ahora vamos a ver cuáles son, ¿vale? Porque los sujetos pueden acertar, pueden fallar, pueden decir no me acuerdo o pueden decir lo tengo en la punta de la lengua, ¿vale? Si aciertan, apuntáis en aciertos. Si fallan, porque han dicho otra persona, apuntáis otra cosa,
apuntáis en fallos. Si lo recuerdan, si dicen que lo recuerdan pero ahora mismo no lo saben, ponéis no recuerdo. Y si dicen que lo tienen en la punta de la lengua pero no son capaces, ay, sí, lo sé, lo tengo en la punta de la lengua, pues ponéis punta de la lengua. Aunque luego nos vamos a quedar solo con los aciertos, ¿vale? Pero ahí sí que tenéis que recoger. Y las hojas de corrección, porque claro, tenemos que corregir lo que han dicho cuando han dado una respuesta respecto a la respuesta real, ¿vale? Tenemos que comprobarlo, aunque son tan famosos que no lo vais a saber de memoria, pero tenéis una hoja con las respuestas correctas. Bueno, si lo que necesitáis, bolígrafos, lápices, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la tarea? Identificar lo más rápido posible el estímulo, el objeto o la cara que aparece en la lámina. Condiciones experimentales. 4 condiciones, ¿vale? Tenemos 2 tipos de estímulos y 2 tipos de presentaciones. 2 tipos de estímulos, objetos y caras. 2 tipos de presentaciones, vertical o normal, ¿vale? Perdón, vertical no, canónica y invertida, 180 grados, es decir, los vais a presentar al revés. Esas son las 4 condiciones. Pero ojo, tú realmente presentas solamente 2 bloques, porque vas a presentar las caras y los objetos mezclados entre ellos en la misma condición, ¿vale? En la misma, sí, dentro de la misma condición. Es decir, vais a pasar un bloque, primero se pasa el invertido, además aquí siempre el invertido, a 3 personas, ¿vale? Siempre primero el bloque invertido, ¿vale? Pasáis el invertido, ya sabéis que aquí sí que va a haber efecto de aprendizaje, esto es inevitable, ¿vale? Pero es una práctica, no es un experimento de verdad. Tendríamos que hacerlo con otras personas porque una vez que has presentado los estímulos invertidos, pues muchos los han reconocido, los van a reconocer después, hay efecto. No pasa nada, lo sabemos, ¿vale? Pero no, esto no va a ir a nicho, no os preocupéis, es simplemente para las prácticas. Bueno, primero, invertidos, hacéis una aleatorización para cada sujeto de presentación de los estímulos. Y presentáis todos los estímulos invertidos, los 40, ¿vale? Y anotáis las respuestas de cada persona. Y luego en el segundo bloque dejáis un pequeño descanso y los presentáis en posición canónica. De nuevo hacéis una aleatorización, ¿vale? Tenéis que hacer 2 aleatorizaciones para cada persona, porque tenéis 2 bloques. Son 3 personas aquí, ¿vale? En total, 6 aleatorizaciones. Ya sabéis, con la misma herramienta que tenéis antes. Podéis hacerlo de otras maneras. Si os es más fácil con un dado, con un dado de 20, ¿vale? Y aleatorizáis primero las personas y no sé si tendréis dados de 20, todo el año son dragons, eso ya no queda, pero a lo mejor alguno tenéis. Lo más sencillo es la herramienta, ¿vale? Esto ya es friquismo mío. Bueno, instrucciones que tenéis que dar. Bueno, lo primero, o que os doy yo a vosotros, mejor dicho, para que lo hagáis bien. Buscar un lugar tranquilo, que no haya distracciones, ¿vale? Calcular más o menos el tiempo que os va a llevar cada cosa, para que más o menos tengáis en cuenta, para que la persona pues, tenga ese tiempo. Y preparar todo el material. Igual que antes, ¿vale? Que en la primera PEC. ¿Recordáis, no? Aleatorizar, tener vuestra aleatorización delante. Ponéis los estímulos en orden, os aseguráis de que no puede identificarlos de ninguna manera, ¿vale? Y los vais pasando uno a uno durante 5 segundos. Aseguraros de que en la condición invertida los pasáis todos invertidos y que en la condición normal los paséis todos de la manera canónica. Y al lado vuestra hoja de registro para ir apuntando las respuestas de los sujetos. O bien el nombre que han dicho del sujeto o de la cara o del objeto, o bien no recuerdo, punta de la lengua o el nombre que han dicho pero que es erróneo. Es decir, cuando dicen un nombre lo apuntáis, luego ya veis si es correcto o erróneo, ¿vale? Les doy las instrucciones, ¿vale? Las leéis. Están escritas, así que es mucho más fácil antes de cada condición leer textualmente las instrucciones de cada condición. Indicáis el comienzo y en cuanto empecéis mostráis cada una de las láminas 5 segundos. Aquí lo mejor es tener en un lado las láminas, las presentáis, las dejéis en otro lado. Presentáis y dejéis en otro lado, ¿vale? En el orden de aleatorización. Y repetís las 2 condiciones. Ya nos hemos pasado de tiempo, ¿verdad? Sí, nos queda nada. Sí, en 5 minutos termino. Bueno, va a quedar grabado, no os preocupéis. Vale, esto sería. Y vais apuntando todos los nombres, ¿vale? Lo mismo para los sujetos 2 y 3. Esta sería la condición normal, vais pasando cada uno de los estímulos y esta sería la condición inversa, ¿vale? 5 segundos, ¿vale? Si lo dejáis muchísimo tiempo, no dejéis que la persona gire la cabeza, ¿vale? Tiene que mantener la cabeza erguida porque si no ya no es invertido. Después consignáis los resultados en cada una de las tablas. ¿Veis arriba que tenéis que poner la frecuencia absoluta de lo que han respondido? ¿Cuántos han acertado? ¿Cuántos han cometido errores? ¿Cuántos han tenido
no recuerdos o puntas de la lengua, ¿vale? No recuerdo y punta de la lengua. También están los no sé, no lo conozco, ¿vale? No sé, no lo conozco, no recuerdo o punta de la lengua. Si os dicen un nombre puede ser acierto o error. Y lo convertís a porcentajes o a proporciones, que es lo mismo, ya lo sabéis, ¿vale? Bueno, y ya tenéis que simplemente poner los gráficos. ¿Y en qué consisten los gráficos? Pues en el porcentaje de aciertos. Ponéis el porcentaje de aciertos en cada una de las posiciones para caras y para objetos. Lo normal que es, bueno, aquí yo me los he inventado un poco, ¿vale? Para que veáis que en caras, ¿veis cómo empeora un poquito más al ponerlo invertido? ¿Veis que de la posición natural a la invertida cambia un poco? Bueno, me lo he inventado para que salga, ¿vale? Pero vosotros, pues lo que os salga. Importante, una cosa importante. Sed sensatos con la manera en que dais aciertos y errores. Por ejemplo, está Cristiano Ronaldo, ¿vale? Si os dice CR7, es válido. Si os dice Cristiano, también es válido. Si os dice Ronaldo, también es válido, porque son nombres por los que se conoce a ese personaje. Pero no vale una categoría a la que pertenezca ese personaje. Por ejemplo, no vale decir, ay, sí, este jugador que jugaba en el Madrid, este jugador del Madrid, eso es un error, ¿vale? Y no valen eso, categorías supraordinadas, y tampoco valen respuestas parciales o respuestas que no correspondan a cómo se le denomina a esa persona en la vida real, ¿vale? Pero sí valen motes que se le den o sobrenombres que se le den, ¿vale? Por ejemplo, si no hace falta que os digan Elon Musk, con que os digan Musk, eso vale, pero no vale que os digan el presidente de Tesla, ¿vale? Ahí tenéis que ser un poco vosotros, ir regulando en función de lo que creáis, ¿vale? Si dicen un nombre y no es, se pone fallo, ¿vale? No, no me acuerdo solamente cuando digan no me acuerdo. No, punta de la lengua solamente cuando lo tengan en la punta de la lengua, pero no puedan. ¿El qué? Sí, sí, lo concreta, ¿vale? Y vosotros de todas maneras se lo recordáis, le recordáis. Si no te acuerdas, ¿vale? No sabes quién es, puedes decir no recuerdo. Los errores simplemente serían cuando dicen algo que no es realmente. El punta de la lengua sería, si tienes la sensación de que sabes el nombre pero ahora mismo no te sale, punta de la lengua. No, punta de la lengua es cuando tienes el nombre que sabes que lo sabes, pero no eres capaz de decirlo, ¿vale? Si tú eres capaz de dar información accesoria, eso no tiene por qué ser punta de la lengua. Los estados de punta de la lengua van asociados a ese tipo de información, pero tiene que ser ese estado en que la persona lo tienes ahí y no eres capaz de decirlo, ¿vale? Si no sería un no recuerdo, ¿vale? Pero está asociado a sí es el presidente de Tesla, si yo lo sé, pero ¿te sabes el nombre? No, no, no recuerdo el nombre. Eso sería un no recuerdo, ¿vale? Y un error, pues que te diga Trump, y que confunda a Trump y a Musk, cosa que ahora es bastante fácil, ¿vale? Son prácticamente la misma persona últimamente. Bueno, ¿qué tenéis que tener en cuenta para discutir los resultados? Pues las dos hipótesis de partida. ¿Ha perdido o ha empeorado el rendimiento cuando hemos invertido los estímulos? Ver en qué medida. Y la segunda hipótesis, que es, ¿ha empeorado más cuando le hemos invertido las caras que los objetos? Y lo discutís en relación a las hipótesis de partida y a las teorías que hemos visto sobre el procesamiento holístico y la competencia, ¿vale? Tenéis que introducir ahí para ver si se cumplen las predicciones de cada uno, ¿vale? Y ya está. Eso es todo. 5 segundos de presentación. Esperad, bueno, podéis iros. Yo es verdad que parecen dobbies. A ver, voy a ver las respuestas que tenéis. Intervalo de tiempo entre presentación. Voy a responder aquí a todas las preguntas y ya corto. Con el tema de que las clases en programación lingüística no hay debate, ¿no? No hay mucho debate. Parece que sí por la gran evidencia que hay. Hay diferentes hipótesis dentro de esa teoría y de si tiene que ver más con configuraciones o con otro tipo de percepción, pero hay poco debate. Es si reconocen a la persona o al objeto, ¿vale? Tienen que decir lo mismo con los nombres de los objetos. Por ejemplo, si aparece una pistola, ¿vale? Que digan pistola o digan revólver, pero no arma, ¿vale? Los apartados de no se sabe o no recuerda se refieren a lo mismo. Eso es, no sabe, no recuerda es lo mismo. La diferencia es con punta de la lengua o no recuerdo o el otro que se me ha ido el error, perdón, ¿vale? Tenemos no sabe, no recuerda, punta de la lengua, acierto y error. En los 5 segundos solo lo ve y responde, ¿no? Y se pasa a la siguiente. Eso es, tiene 5 segundos para verlo y responder. Si antes de que saques la siguiente o cuando sacas la siguiente lámina
no ha respondido, se considera un error, ¿vale? Tampoco hace falta que seamos muy estrictos, pero yo creo que 5 segundos es suficiente. Pero si no lo consiguen en ese tiempo, es un error, ¿vale? Bueno, un error, un no lo sabe, o si contesta y lo ha dicho mal, un error. ¿Punta de la lengua es acierto? No, no es acierto. Punta de la lengua es punta de la lengua, porque no lo recuerda, ¿vale? Así que no se computa como acierto, se computa en su casilla y no computa como acierto. Acierto es solo el nombre correcto y en el caso de que se pueda nombrar de varias maneras, pues tenerlo en cuenta, ¿vale? Bueno, no es que sea difícil, lo podéis organizar, pero tenéis que organizarlo a priori, ¿vale? Tenéis que dejarlo todo organizado antes de hacer el experimento y tenerlo todo preparadito en vuestra presentación, vuestro PowerPoint, y luego ya darle, leer las instrucciones y ponerlo todo de manera automática. Si no vais a imprimir 80 caras, pues lo podéis... No hace falta que sean 80, son 40, ¿vale? Porque les podéis dar la vuelta, no hace falta que las imprimáis en 2 versiones, son 40 en total, ¿vale? Y en PowerPoint lo que tenéis que aseguraros es que después les deis la vuelta. Es muy fácil dar la vuelta a las cosas en PowerPoint. Pero como primero es invertido y después normal, pues tenéis que hacer una presentación para el normal y otra para el invertido o darle la vuelta al monitor, cosa que no lo recomiendo, ¿vale? Con un cronómetro también os valdría si queréis utilizar un cronómetro, pero lo importante es que sean 5 segundos. En PowerPoint es muy fácil poner una presentación de 5 segundos. Pero recordad que tenéis que ir apuntando todas las respuestas. ¿Es solo para que se dé cuenta? No, no, son 2 condiciones diferentes, ¿vale? Tienen que hacer exactamente lo mismo y tienen que pasarse de la misma manera. Y tienen que daros la respuesta igual, no es solo para que se dé cuenta. Hay que anotar en ambas condiciones, ¿vale? Esa sería la historia. Vale, pues lo dejamos aquí, chicos, que ya es muy tarde, queda esto grabado y en cualquier caso, para cualquier duda, pues ya sabéis, tenemos el resto de tutorías, tenéis los foros y, bueno, tenéis tiempo todavía para ir haciéndolo, ¿vale? Así que con cualquier consulta me lo vais diciendo. ¿Primero es normal o al revés, ¿vale? Lo tenéis, a ver si me estoy equivocando yo, pero lo tenéis en el documento, ¿vale? En el documento pone el orden exacto. Primero al revés, si no recuerdo mal, a ver si me estoy... ¿Vale? Pero leed, pero se os olvidará, ¿vale? Así que leedlo antes, ¿vale? Porque en el documento viene todo muy detallado y todas las instrucciones. Y se hace mucho más fácil. Pues, ay, que le he dado a grabar otra vez. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.